En el 2017 casi nadie apostaba por él. Sacó un 8% en las votaciones presidenciales, no tenía una gran coalición política y para muchos era simplemente un exdiputado conservador que había quedado fuera de su propio partido. Pero 8 años después, José Antonio Kast se transforma en el presidente con más votos en Chile. Su historia es una de esas trayectorias políticas que parecen lentas durante décadas y que muchas veces terminan diluyéndose. Y para poder entender cómo José Antonio Kast se transforma en el presidente de Chile, en este video voy a analizar su trayectoria desde sus orígenes hasta la actualidad. José Antonio nace en Santiago en 1966 y venía de una familia inmigrante muy particular. Su padre, Michael Kast, había llegado desde Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y en Chile levantó un negocio familiar de cecinas que con el tiempo se transformó en Cecinas Bavaria. La familia Kast tenía 10 hijos y según quienes lo conocen, el ambiente de la casa era familiar, disciplinado, con trabajo duro y con reglas claras en cuanto a religión y valores. Kast estudió Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se acercó al movimiento gremialista inspirado por las ideas de Jaime Guzmán, figura política que sería muy importante en su trayectoria. En el 88 se transforma en el presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad y ese mismo año ocurre algo curioso. Se definiría en un plebiscito nacional la continuidad de Augusto Pinochet. Curiosamente, para el momento en el que estaba viviendo Chile, Kast hizo una campaña por el sí. Convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. Y este es el primer dato de varios que va a marcar su carrera política. En los años 90, Kast entra formalmente a la política dentro de la Unión Demócrata Independiente, más conocida como la UDI. Pero tenía algo diferente, que no era una figura mediática. No era de los que aparecía todos los días en televisión, más bien tenía una fama de político metódico. En el 2001 es elegido diputado y permanecería en ese cargo 16 años consecutivos. Ya desde esos años, su marca personal ya se transformaba en una persona de valores fuertes y bastante inamovibles, considerándose una persona de ultraderecha y casi siempre relacionados a la Iglesia Católica. Y es que esta imagen de corbata, camisa y traje la vamos a ver durante toda la época de política de José Antonio Kast, el quiebre con su propio partido. Después de pertenecer 20 años a la UDI, Kast renuncia a su partido. Renunció, abdicó, use la palabra que usted quiera. Estuvo más de 20 años. Y esto es como una especie de divorcio. A él no le gusta el divorcio, pero este es un divorcio. José Antonio Kast se fue hoy día de la UDI. Buenas noches. Gran introducción. Más que un divorcio, yo creo que es una separación. Según él, se había alejado de los principios originales propuestos por Jaime Guzmán. Pero el trasfondo era un poco más complejo que eso. La derecha chilena estaba moviéndose hacia posiciones más moderadas y Kast justamente representaba una línea ideológica mucho más dura. Así que toma una decisión poco común en política, dejando el partido y seguir solo. Y muchos pensaron que ese sería el fin de su carrera. Pero la verdad es que fue exactamente lo contrario, el comienzo de una nueva etapa. El 2017 se presenta como candidato a la presidencia en Chile, como un candidato independiente y sin una gran coalición, sin financiamiento de los grandes partidos y aún así logra el 8% de los votos, que no era suficiente para ganar ni siquiera de cerca, pero tampoco era una votación pequeña para un candidato independiente. Y esta es una de las cosas que más destaco de José Antonio Kast, que ha sido siempre muy consecuente con las cosas que piensa y las cosas que hace. Es que en ese tiempo los medios de comunicación como la tele le hacían preguntas bastante acuciosas a José Antonio, justamente para encontrar esa contradicción o esa falta de coherencia en su discurso. Preguntas como si creía en Dios, si creía que Dios había creado todo, si se enfrentaría con alguien que entrara a la fuerza a su casa, ya saben. Si entran a mi casa, yo voy a ti. Yo quiero saber, ¿cómo es el Dios en el que usted cree? ¿Usted cree en la teoría de la evolución? José Antonio Kast en ese tiempo tenía una actitud bastante distinta a la que tuvo en la campaña del 2025. Respondía con energía, se ofuscaba, muchas veces buscaba a los contrincantes para que se enfrentaran a él. Mentirosos, hipócritas. Eso es lo que es meo respecto de Guillé. Y Guillé es un falta de carácter. Y Lo que estoy yendo es al sexo biológico. Y eso lamentablemente no se va a cambiar por una ley. Porque cuando Daniela Vega se muera y hagan un análisis de ADN, ¿qué va a decir? ¿Que es hombre o que es mujer? Y poco a poco hace que su nombre empiece a ser conocido en personas que no lo conocíamos de nada. Y una vez que José Antonio sale del partido de la UDI, decide crear su nuevo partido, el Partido Republicano. Es que de alguna manera, como la derecha se fue hacia el centro, la derecha más conservadora quedó sin representación. Y ahí es donde él buscó el nicho perfecto para que sus valores acogieran a estas personas que hoy día no se sentían representadas. En 2019, con el estallido social, ocurre el verdadero quiebre político de Chile, donde o estabas a favor de los cambios o completamente en contra. Ya no había término medio. Protestas masivas, disturbios, crisis institucional. Y en ese contexto, Kast tiene un discurso súper claro. Orden público, apoyo fuerte a carabineros, crítica a la violencia política, donde figuras como Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo eran líderes del movimiento que pronto terminaría gobernando Chile. Incluso en el plebiscito del 2020, donde se decide si Chile tiene o no una nueva constitución, José Antonio Kast fue intransigente al rechazo. Y nuevamente pierden su campaña porque el apruebo gana con un 78%. Pero pasa algo más, que Kast se abandera del movimiento del rechazo como un líder visible. Si ves la trayectoria de lo que él ha significado durante todos estos años,
Él nunca ha cedido a las cosas valóricas esenciales que él piensa que son correctas. La elección que lo cambia todo. El 2021, José Antonio Kast vuelve a presentarse como candidato a presidencia y muchos analistas pensaban que sus votos iban a estar cerca del 10% otra vez. Pero ocurre algo completamente inesperado. Y es que para esa fecha, José Antonio había recibido un montón de violencia que, más allá de decir que no estaban de acuerdo con él, empezó a significar alguien a quien había que callar. Porque parecía que iba muy seguro y estaba avanzando de una manera que al otro lado no le gustaba. Y es que justamente su imagen representa eso: seguridad, bienestar, valores conservadores, la familia, y es ahí donde José Antonio empieza a desarrollar una imagen pública mucho más cercana de lo que venía haciendo hasta ahora. Abre su cuenta de TikTok y empieza a hacer videos que van hacia la juventud, más allá de los votantes más conservadores y mayores que tenía, haciendo trends, mirando directamente a la cámara, bailando, cosas completamente típicas a un político de 50 años. Pero recuerden que una de las figuras más potentes del estallido social fue Gabriel Boric. Y esto es totalmente mi opinión personal, pero creo que José Antonio Kast tiene algo un poco personal con Gabriel Boric, que él se presentó en un video usando una camiseta con la cara estampada de Jaime Guzmán de esta forma, y él celebrando el regalo que le habían hecho. En los debates no se quedó callado y le dijo directamente que él había avalado ese tipo de violencia. A lo que Gabriel Boric decide pedir disculpas. Te demoraste meses en reconocer que te habías reunido en forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París. Y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán. Y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que eso era inaceptable. ¿Cuántas cosas más no conocemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir enterando en la medida que se te vaya pillando y te vamos cuestionando para que tú pidas perdón? Y es que Gabriel Boric y José Antonio Kast eran exactamente los polos opuestos de lo que se estaba enfrentando Chile en ese momento. Uno representaba la nueva era, cambios, modernización, un poco de rebeldía, de hacer que las cosas funcionaran de otra manera de como las veníamos haciendo. Y por otro lado, el otro quería todo lo contrario: estabilidad, orden, ya no más violencia, crecimiento económico, y que ambos en su imagen personal representan exactamente ese mensaje. Kast gana la primera vuelta junto a Gabriel Boric, y aquí muchas personas quizás se hubiesen rendido y hubiesen dicho: hasta aquí nomás, ya es suficiente, no quiero pasar por esto otra vez, pero él hace todo lo contrario. Y poco a poco, él como representante del Partido Republicano logra la mayoría en el Consejo Constitucional de Chile el 2023. Y esto confirma que su proyecto político ya no era personal. Tenía estructura, militancia, tenía votantes y ahora también tenía responsabilidad. José Antonio Kast fue un fuerte crítico a todo el gobierno de Gabriel Boric durante todo lo que ha durado, recordándole momentos incómodos, cifras, malas gestiones, promesas no cumplidas, poniendo en evidencia todos los años donde él estuvo haciendo una candidatura más silenciosa. Y aquí volvemos a tener un nuevo cambio de imagen de José Antonio Kast, que pasa de un padre muy presente, divertido, a una imagen de líder, a una imagen de patriarca. Y cambia el mostrarse bebiendo alcohol por hacer ejercicio, cosa que en lo personal me parece muy positivo. Y la candidatura del 2025 no estuvo exenta de polémicas. Evelyn Matei, también candidata a la presidencia, lo acusa directamente a que parte de su equipo estaba enviándole mensajes a través de bots donde se cuestionaba su salud mental. Una campaña en mi contra que es asquerosa. De verdad asquerosa, porque alteran videos míos. Cuando yo muchas veces hablo con pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando o que tengo Alzheimer. José Antonio Kast se hizo cargo de esta polémica pidiéndole disculpas, pero eso hizo un quiebre entre Evelyn y José Antonio Kast. Que la carrera de Evelyn Matei también es muy interesante y me encantaría analizar su marca personal, así que si te interesa que lo haga, déjamelo saber en los comentarios y así lo agrego a la lista de videos que tengo pendiente. Ahora su contrincante era Janet Jara, candidata de la continuidad y militante del Partido Comunista. Así que la derecha se enfrenta a la típica pregunta: o nos juntamos o nos separamos. Y la derecha termina decidiendo apoyarlo. Como su campaña iba enfocada a seguridad, migración y economía, José Antonio Kast se presenta con esta imagen de líder, siempre usando corbata, siempre usando traje y siempre usando una camisa blanca impecable. El país seguía polarizado, pero la mayoría ya no la tenía a la izquierda. Y aquí se invierten los papeles. Cuando el contrincante era Gabriel Boric, le hacía fuertes reclamos, era bastante duro con él. Pero para esta candidatura hace todo lo contrario con Janet Jara. Una de las cosas que más reconozco que es difícil en política es saber cuándo decir y cuándo no decir. Y en esta campaña, José Antonio prefiere no decir en un montón de ocasiones, donde la gente incluso se empieza a estresar y le empieza a exigir que diga cómo va a hacer las cosas, y él decide no decirlo. 9 años. Nosotros nos vamos a demorar bastante menos. Candidato, ¿puede nombrar cuáles son esas formas que ustedes van a tener para lograr que esas personas salgan? Pero primero yo les invito a que veamos cuántos de los 330.000 van a quedar en Chile el día 11 de marzo. Van a ser bastante menos. ¿Por dónde cree usted que van a salir los que quieren?
Y es muy interesante cómo la imagen de José Antonio empapa sutilmente la imagen personal de Janet Jara. Y con esto no estoy diciendo que ella haya querido disfrazarse de él o algo parecido, pero sí usa recursos similares de orden, de responsabilidad y que pueda estar a cargo de un Chile mejor. Recordemos que ella es parte del gobierno de continuidad y venía en la espalda con los malos resultados que había tenido el gobierno de Gabriel Boric. Y en varios debates podemos ver que tienen una similitud incluso en la elección de los colores. Porque este cambio de imagen no es al azar y si quieren que lo analice en más profundidad pueden dejarlo en los comentarios y lo reviso. Pero había una diferencia, que Janet Jara sí hizo un cambio radical en su imagen. Y José Antonio Kast se ha visto de la misma manera durante 20 años. Entonces esta imagen lo hace predecible. Todos confiamos en que lo que está diciendo lo va a cumplir porque viene diciéndolo desde que prácticamente lo conocemos. Siempre ha tenido un discurso muy directo y muy sincero a pesar de las críticas que le llovían hace 8 años atrás. Y hubo otro aliado que tomó este papel más agresivo de José Antonio que tuvo el 2017, que es Johannes Kaiser, ya que Kaiser usa una imagen mucho más energética y radical en su discurso. Entonces, de alguna manera, José Antonio Kast pudo relajarse porque ya no tenía que enfrentar a los otros de esa manera. Sus ideas estaban representadas por otra persona, sobre todo las económicas, y ahora podía decir su mensaje de una manera mucho más trivial. La llegada a la moneda. Su victoria frente a Janet Jara con el 58% de los votos se convierte en el presidente más votado de la historia de Chile con más de 7,2 millones de votos. Y es que José Antonio Kast fue capaz de leer exactamente el mensaje que necesitaba la gente de Chile para elegir a su próximo candidato. En resumen, la imagen invariable que ha tenido José Antonio Kast le ha permitido transformarse en un presidente que da la impresión de que va a cumplir lo que está prometiendo. Incluso cuando él decía que esto iba a ser un gobierno de emergencia, las personas confiaron exactamente en él. Porque muchas veces lo que más impacta es que no cumplan las promesas pomposas que te dicen, en vez de que te den un plan de ruta exacto a lo que se va a hacer y se cumpla. Cuéntame qué te pareció este video. Soy Claudia, soy asesora de imagen y si te gustaría trabajar conmigo puedes enviar un correo al que dejo aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que te puedes suscribir al canal o darle like al video y nos vemos en el siguiente.